Estamos en Canal UBOL y en este momento me encuentro con el profesor Omar Ortiz Concha, quien nos va a explicar y nos va a hablar un poquito en una conversación con respecto a por qué los gobernadores regionales, ¿verdad?, no están, digamos, hoy día habilitados para hacer las cosas que establece, digamos, la Constitución. Entonces queremos ver efectivamente qué es lo que está ocurriendo y que nos explique el profesor con respecto a esto. Muchas gracias, Patricio. Te tengo que decir que lo primero que tenemos que hablar es que los candidatos a gobernadores no están hablando en sus campañas sobre sus atribuciones y facultades y sobre el modelo de gobierno que debiéramos tener. Recuerda, Patricio, Dios está en todas partes, pero vive en Santiago. Correcto. Bueno, principalmente lo que usted nos va a explicar hoy día en una breve reseña, digamos, en una forma muy rápida, es con respecto de por qué justamente, como dice aquí, por qué no hablan, ¿no es cierto?, con esta Con la sigla que hay así, ¿no es Constitución. cierto?, con la Constitución de la República. La nueva Constitución. Exactamente. Bueno, mira, lo que está ocurriendo y que tenemos que primero entender que en esta nueva Constitución, lo primero que hay que ver lo que dice el artículo 3º de la Constitución. El Estado de Chile es unitario. Entonces, la pregunta que nos va a dar vuelta siempre es ¿cuál es el sistema de gobierno que nos vamos a dar como Estado de Chile? El sistema de gobierno. Y los sistemas de gobierno en general son dos, básicamente en su extremo. Unitario, que es el chileno, y federal, que por ejemplo es el de Estados Unidos o Canadá. Para darnos una idea, dentro de los símbolos, Patricio, te debo decir que el Estado de Chile es unitario. Chile es unitario y por esa razón tiene una única estrella en su bandera. Unitario. En cambio, los Estados Unidos de América tienen 51 estrellas porque representa 51 estados distintos. Por eso es la unión de los Estados Unidos de América. Entonces, si tenemos en primer lugar un modelo federal, donde hay distintos estados que se organizan junto a una unión, y por otro lado, el sistema chileno unitario. ¿Qué tenemos que decir? Que el sistema federal es mayoritario en América Latina. Sin embargo, el sistema unitario, que es el sistema chileno, es minoritario. Son menos países los que tienen un modelo unitario que los países que tienen el sistema federal. Por ejemplo, México realmente es los Estados Unidos mexicanos. Bien, ¿cuál es el problema con que nos encontramos? ¿Qué modelo vamos a escribir en la nueva Constitución? ¿Vamos a seguir siendo un país unitario? Recordemos, Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Entonces, dentro de estos dos podríamos ubicar un modelo regional, porque nosotros, los que vivimos en regiones, siempre alegamos, siempre reclamamos que cada vez que se hace un proyecto, ya sea de desarrollo económico y social, viene desde Santiago envasado, es decir, hasta con el conductor del camión. Es decir, nosotros no tenemos arte ni parte, los de provincia, los de regiones, no somos nada, nos mandan todo. Esto es ignorantes lo que van a hacer. Punto. ¿Usted qué cree que es necesario poder escribir en la nueva Constitución? ¿Que continuemos teniendo un sistema unitario o que tengamos un sistema federal en Chile? Esa es la pregunta que debieron estar en este minuto hablando los candidatos a gobernador, Patricio. Porque los candidatos a gobernador, ¿de qué hablan? Que tengo 20 años de experiencia, que tengo 100 años de experiencia, que construí 3 empresas, que manejo 4 empresas, que manejo el kiosco de diario, que soy mamá de casa, no tengo idea. Pero ¿quién está hablando de lo esencial, del fondo del problema, de lo que nos afecta? Por ejemplo, aquí en la zona lacustre, ¿vamos a tener o no una autopista que pase desde Freire hasta Pucón con peaje, donde el peaje no va a quedar en nuestras manos? Seguramente va a quedar en la empresa internacional, que va a ser un holding que agregamos en algún paraíso fiscal, un offshore, y seguramente ese dinero va a ir a parar a manos de los mismos chilenos que crean una empresa en el extranjero. Y entonces va a ser internacional. Y eso gracias a que tenemos, ¿no es cierto?, un Estado unitario.
como dice aquí. Un Estado unitario. Pero si tuviéramos un Estado federal, ¿qué pasaría? Bueno, esa es la pregunta. Si tuviéramos un Estado federal, nosotros podríamos tener en regiones la posibilidad de administrar nuestros propios proyectos de inversión. Tal vez podríamos tener nuestras propias normas, podríamos planificar proyectos de desarrollo cultural, ¿ya? O podríamos, por ejemplo, elaborar nuestro propio presupuesto. O también, como tú bien dices, podríamos tener un impuesto específico, como ocurre en Texas y otros estados de los Estados Unidos, en el cual a los turistas se les pide un adicional ¿Ya? que tiende a colaborar. Correcto, pero en este caso, pensemos que en un caso de un Estado federal, ¿cómo podríamos ver la administración? ¿De qué forma? Es que ese es el problema y eso es lo que deberíamos discutir. Yo creo que nunca vamos a hacer un Estado federal, porque resulta que un Estado federal incluye costos que no estamos dispuestos a pagar. Por ejemplo, en México hay 33 entidades federativas y tienes por lo tanto 33 congresos, ¿ya? O sea, cada congreso estatal, tienes 33 poderes judiciales, tienes 33 sistemas educativos. Y lo mismo que en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay un solo sistema educativo, hay 33 modelos educativos. Entonces, la pregunta es que si nosotros fuéramos a ser federales, entonces tendríamos que tener tantos congresos como regiones tenemos. O tendríamos que tener tantos modelos educativos como regiones tenemos. 16 regiones, Correcto. 16 modelos educativos, 16 congresos, 16 poderes judiciales. O sea, se hace difícil entonces que tengamos en Chile un Estado federal. Yo creo que eso es imposible. Pero sí podríamos tener en Chile un Estado que dividiera Chile en 3 zonas, por decir zona norte, zona central y zona sur. Es una posibilidad. ¿Existe esa posibilidad que estableció en la Constitución? Y esa es la discusión que tenemos que llevar. Por eso la discusión que están haciendo hoy día los candidatos a gobernadores no la están abordando. Ellos debieran estar muy de la mano precisamente con los candidatos constituyentes y discutiendo cosas de fondo, no discutiendo cosas superfluas, como si esto fuera un matinal. Nosotros deberíamos estar discutiendo. Mira el artículo 3, Patricio. El Estado de Chile es unitario. Correcto. Luego dice, la administración del Estado es territorialmente, aquí te refieres tú, precisamente a las tres zonas, territorialmente descentralizado. Correcto. O desconcentrado. Esto, y otra vez hablamos de los términos jurídicos que están en nuestra Constitución, nos dice territorialmente descentralizada. Exacto. O desconcentrada. ¿Pero qué significa esto, Patricio? Si aquí tenemos el Estado unitario, nos vamos a decir que aquí está lo desconcentrado. Se desconcentra el poder del Estado ya en forma horizontal. Y se podría dividir en 3 zonas. O 16 regiones, si tú quieres. Sí, ¿ya? pero como yo planteo, a lo mejor en 3 zonas. Zona Sí. norte, zona central y zona sur. Por ejemplo, Y sería descentralizado desconcentrado. o desconcentrado. digamos. Desconcentrado ¿Sí? es ¿Sí? horizontal ¿Sí? y descentralizado es vertical. Ya. ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, un Ministerio de la Vivienda ¿Ya? y luego tienes un Seremi de la Vivienda de Araucanía, Seremi de Vivienda de Los Ángeles, Seremi de Vivienda de Tarapacá, o lo que tú quieras, de las 16 regiones. Correcto. Entonces eso es el Seremi central, o sea, el Ministerio de la Vivienda, y luego va bajando hasta abarcar la 16. Por eso es descentralizado. Es decir, la línea es vertical desde el punto de vista administrativo. Sí. Y desconcentrado significa que es horizontal. Aquí tenemos un Ministerio de Justicia, un Ministerio de Vivienda, un Ministerio de Desarrollo Social, un Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Economía, lo que tú quieras, o una Contraloría si tú quieres. Claro, pero al ser descentralizado, podemos, si lo que yo expongo, digamos, en este caso y pregunto, si tenemos 3 zonas, zona norte, zona central y zona sur, ¿verdad? Podríamos tener, digamos, bajo cada una zona esto descentralizado, ¿verdad? Desconcentrado, ¿no? Sí. Sería desconcentrado. ¿Mm? O sea, horizontal. ¿Ok? Pero de todas maneras, Patricio, lo vamos a ir aclarando en el transcurso de la exposición. Claro, es que es importante esto para que la gente lo pueda entender, digamos, porque en Chile se ha hablado tanto de la descentralización, que se hace necesario que cada región se maneje prácticamente en forma propia. Es que ahí lo que Y terminar con este Estado unitario que envía la misma normativa para las distintas zonas del país. Lo que ahí te está diciendo, Patricio, con mucho respeto te lo digo, volvamos al caso del Ministerio de Vivienda. Aquí tienes el Ministerio de Vivienda y tienes la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Araucanía,
de los lagos, de los ríos o las cosas que te ocurran. Correcto. Entonces, si tú vas a aplicar un subsidio a la vivienda en la Araucanía o un modelo de producción para satisfacer el déficit habitacional, sería la Araucanía la que debe decidir qué tipo de casas, qué tipo de subsidios vamos a entregar, a quién se le va a entregar, etc. Pero no regulado a Santiago. Claro, eso es cuando sea federado, federal. No. Aquí estamos hablando de descentralizado. Ya. ¿Ya? Descentralizado quiere decir que la decisión, ¿ya, Patricio? La decisión se toma en la Araucanía y no en Santiago. Ya. La Constitución no contempla eso. No contempla eso porque es un país unitario. Claro. Entonces hay que cambiar la Constitución. Por eso hay que modificar la Constitución. Ahora, con respecto a eso, ¿usted nos puede explicar un poco con respecto a la administración, lo que está bajo la administración, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que aplicar? Es correcto, pero antes de eso debo explicarte y debo ayudarte, ¿ya? Lo que debo ayudarte es que si tú tienes aquí el artículo 3º, Patricio, ¿Sí? ya recuerda, la Constitución no se lee artículo por artículo, sino que se lee en una relación armónica con otros artículos. Ya. Entonces tú tienes que irte al capítulo 14, que es lo que habla de gobierno, ¿ya? Y entonces tú te vas a encontrar con el gobierno y administración interior del Estado, ¿ya? Tanto sea que se van a encontrar entre el artículo 110 y el 126. Vas a tener tú, Patricio, el gobierno de administración regional, vas a tener tú el gobierno de administración provincial y precisamente después vas a tener los delegados provinciales. Esta es la administración. Luego vas a tener la comuna y vas a llegar a la comuna. Entonces, si tú no puedes leer el artículo 3º o el capítulo 14 sin leer el artículo 3º. Entonces, si tú quieres modificar algo aquí, tienes que modificar acá. Correcto. Ese es el problema que tiene una constitución. Pero ¿es bueno para Chile que tengamos un Estado federal? Mira, eso es una discusión que debiéramos dar. En mi opinión personal, si tú dijeras, yo preferiría un Estado unitario, ya, pero basado en una fuerte decisión regional. Ya. Es decir, los proyectos se hagan en la región. Ya. Porque no podríamos financiar distintos poderes judiciales, 16 poderes judiciales, 16 sistemas educativos. ¿Qué pasaría con los dineros en este caso si los sigue manejando Es el que- Estado central? Es que ahí tienes otra vez el problema porque tú vas a hablar del Ministerio de Hacienda y es Exactamente. otra de las facultades que tiene que ver con el presupuesto. Exacto. Entonces tú te vas a encontrar con que el ministro de Hacienda, tendría que haber un ministro de Hacienda regional, por cada región un subministro, y ellos hacer el presupuesto u organizar los proyectos. En la realidad, en la práctica, más o menos es así, más o menos, porque se supone que los consejos regionales, los CORE, son los que hacen los proyectos de inversión, y estos CORE los canalizan a través de la región y los centralizan. Correcto. Pero ¿quién es el que decide? Ese es el problema. Exacto. ¿Quién es el que Ese decide? es el tema. Ahí está el tema. Entonces, lo que nosotros estamos hablando del problema es que las decisiones se tomen en la región y se cumplan en la región. Claro. Porque nosotros hacemos una propuesta de presupuesto al Ministerio de Hacienda. Y el ministro de Hacienda dice, esto para ti, esto para ti, esto para ti. Luego va al Congreso y dice, perfecto, apruébese el presupuesto de la nación del próximo año. Claro. Pero justamente yo creo que ahí puede haber el problema, porque al tener cada región la capacidad de hacer proyectos y todo lo demás, pero no tiene la capacidad de poder meter la mano al bolsillo en cada región y decir tenemos toda esta plata disponible, porque siempre Ese es estaba el punto. dependiendo, siempre va a estar dependiendo, ¿no sé, Ese es el de Hacienda. Que Hacienda va a decir, sabe que no tenemos esta plata para ustedes, lo encontramos todo correcto, es bueno, pero no disponemos de esta plata para ustedes. Y la región va a quedar siempre ahí mismo con sus proyectos guardados, Es como que ha ocurrido hasta el día de hoy en muchos casos. Ese es el problema, Patricio. Lo que tú estás hablando en este minuto es el poder de decisión. Y cuando estamos discutiendo si hay un regionalismo, un federalismo o unitario, lo que estamos hablando es a quién le entregamos el poder de decisión. Y ese poder de decisión no lo quieren entregar. ¿Cómo lo cambiamos? ¿De qué forma? Cambiando la Constitución, y los nuevos gobernadores tendrían que hablar de esto, porque para votar por él, porque no hay que hacer cosas que estén en este minuto, ya encontrándome con un gobernador que diga, no, yo quiero un sistema unitario y me vale madre lo que ocurra en la región.
Entonces la gente debiera saber que en el programa de candidatos de ese gobernador debiera estar muy claro si él va a bregar o no, o va a luchar o no por esto que estamos exhibiendo. Ese es el problema de la discusión de fondo, Patricio. Correcto. Bueno, yo personalmente no he escuchado nada de los candidatos a gobernadores hablar de este tema. Yo la verdad de las cosas es que no sé si a lo mejor lo desconocen, ¿verdad? Lo desconocen o no lo quieren tocar el tema. Lo que y pasa que es el tema muy importante, digamos, porque de acuerdo a lo que estamos conversando es la parte clave del cambio que hay que inscribir en la nueva constitución. Exactamente, Patricio. El problema es que no lo quieren tocar porque significa matricularse con una posición y seguramente los candidatos que están aquí obedecen a alguien, porque a alguien obedecen, pero ellos deberían obedecer a su región y a sus votantes. Siempre en un cargo de elección popular, el elegido, el electo, obedece a sus votantes. Esa es la gracia de la democracia y no obedece a otros intereses. Claro. Entonces, esto es una discusión de fondo que hoy día no se está tocando. Sí, no. Yo he visto lo que ocurrió en varios programas, en varios debates, y se han hablado realmente tonterías y no cosas de fondo. Eso es un insulto, Patricio, precisamente a los electores, porque dicen, bueno, más de lo mismo, pero nadie me está ayudando, nadie me está enseñando o instruyendo en estos temas y en estas facultades que debiera tener. Las facultades de administración, las facultades de norma, las de planificación, las de presupuesto, las de coordinación. Estas son las facultades que debiera tener un nuevo gobernador. Claro, bueno, en vista de lo que plantea el profesor, yo la verdad es que creo que si no se toca por parte de los candidatos y por los constituyentes, ¿no es cierto?, que están como candidatos hoy día, creo que si no se hacen esos cambios en la nueva constitución que se va a escribir, vamos a seguir igual que como estamos. O sea, mayormente no vamos a avanzar en el país, digamos. No en los cambios ni en la dirección que quisieran los electores. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿De qué forma podemos llegar a la gente aquí, para que pueda entender y los candidatos? Bueno, aquí en Canal Udol, Patricio, estamos justamente mostrando este mapa de las decisiones que se toman precisamente para ayudarle a usted a tomar la decisión correcta, amigo elector. Lo que estamos haciendo aquí en Canal Udol es enseñando la Constitución, mostrando lo que deberían discutir y lo que no están haciendo. Recuerde, artículo 3, el Estado de Chile es unitario, la administración del Estado es territorialmente descentralizada o desconcentrada. Cambiamos esto y lo relacionamos con el capítulo 14, que habla del gobierno regional, del gobierno provincial, del gobierno comunal. Correcto. ¿Usted nos puede explicar un poquito del tema que yo veo acá con respecto a la administración, cada uno de los puntos que hay ahí, de una forma muy breve, digamos? Muy breve, te tengo que decir que por lo menos hemos identificado el tema de administración, los temas normativos, planificación, presupuesto y coordinación. Correcto. Y dentro de la administración estamos hablando de los bienes y recursos, ya de la región. Representar también judicial y extrajudicialmente a la región, porque tiene que tener un representante jurídico, de manera que yo lo pueda demandar por las tonterías que hace. Correcto. Ese es el problema, ya nombrar y remover funcionarios. Aquí es muy importante porque hasta el día de hoy lo que estamos viendo es que los congresistas, llámese diputados, llámese senadores, colocan y descolocan o sacan o ponen funcionarios que toman decisiones a su verdadera pinta, a modo. Es decir, si hay algún funcionario de Contraloría Regional que le esté haciendo problemas porque hay 177 construcciones ilegales aquí en el lago, nos vamos a encontrar con que esto simplemente lo remueven y se acabó el problema. Ese es el problema que tenemos que luchar. Los diputados y los congresistas, los senadores, hacen y deshacen en sus regiones. Los tratan como si fueran feudos. Absolutamente. Son señores feudales y nosotros somos los súbditos de ellos, Patricio. Claro, o sea, no tenemos derecho a poder exigir prácticamente nada. En este modelo no. ¿Por qué en este modelo no? Porque aquí tenemos que hablar otra vez del problema cómo elegimos a los parlamentarios, cómo elegimos a los congresistas, llámese diputados y senadores. ¿Les damos un mandato? Porque esto de la democracia representativa, en que le entregamos un verdadero cheque en blanco para que hagan y deshagan, eso no debiera ser. ¿Y cómo podemos ver el tema que dice ahí velar por el cumplimiento de las normas
Pero si la probidad. la Constitución lo dice. El problema es que la Constitución actual dice muchas cosas bonitas, pero no tiene un mecanismo para ejercer o para demandar el cumplimiento de esa normativa. Por ejemplo, la probidad, Sí. todos deberían tener asuntos de probidad, todos los funcionarios públicos. Pero resulta que nos encontramos con que hay funcionarios que roban, que los cambian de puesto, las sillas musicales y todo lo que ustedes quieran. Y a nadie le pasa nada. O sea, no hay sanciones efectivas. Pero si lo podemos ver en las Fuerzas Armadas, ¿cuánto fue el desfalco? ¿Cuánto fue el desfalco del carabinero? ¿Y ha pasado algo? Nada. Hay un serio problema, que lamentable. El Bueno, problema es el control. Correcto. Desde el punto de vista administrativo, tú puedes hacer una buena planificación, pero si no tienes un control, ¿para qué te sirve la planificación? claro. Y en el tema de la administración de los bienes de uso público, ¿qué podemos decir de Aquí eso? está otro tema. Hoy día, por ejemplo, tenemos el caso de La Puntilla, Patricio, ¿Ya? en que resulta que una empresa privada cierra el acceso peatonal o la ribera al acceso a la playa y a nadie le importa, o sea, ni la Capitanía de Puertos, ni el Ministerio de Bienes Nacionales, ni el alcalde, ni los concejales, ni el diputado, ni el senador, nadie ve nada. Total, estamos jodiendo a la ciudadanía. ¿Y qué importa? Claro, o sea, pasan por sobre todas las personas en el fondo las autoridades. Ese es el tanto problema de la regionales, Constitución. nacionales o locales. Básicamente, la Constitución tiene el problema de que no existe un control ciudadano sobre los actos de gobierno, sobre los actos de los funcionarios de gobierno. Llámese Poder Judicial, llámese, si tú quieres, el congresista, el Senado, el diputado, los COE, donde tú quieras, o el alcalde. ¿Cuál es el poder real que tienes tú para ejercer control ciudadano? Correcto. En el fondo es eso. Y en el tema de dictar resoluciones, cuando hablamos aquí abajo en el tema de dictar resoluciones, Aquí lo que pasa... ¿qué es lo necesario? ¿Qué resoluciones deben de... Por ejemplo, de el dictarse gobernador para el mejor podría decir, gobierno? el gobernador podría decir, ábrase la Puntilla. Correcto. Eso es una resolución. Ordenarlo y se acabó. Y se acabó. Y todo el poder del Estado regional para abrir la Puntilla. Eso es todo. Pero no se hace. No tenemos esas resoluciones. Ya. Correcto. Ese es el problema. Correcto. O sea, hay que implementar y cambiar muchas cosas. Y en las normativas, cuando vamos al punto 2 de las normativas... Bueno, aquí estamos con Dice- por ejemplo, los proyectos de reglamentos regionales. Otra vez tenemos reglamentos a nivel nacional, Sí. que por ejemplo en la Capitanía de Puerto se regula por lo mismo desde Arica hasta la Antártica. Correcto. Y deberíamos tener un reglamento exclusivo para nuestras zonas lacustres. Por ejemplo, si tú ves que lo que está ocurriendo en el río Cautín, en el río Tolten, Sí. perdón, en el Tolten no, que están colocando redes de pesca, Sí. y alguien coloca redes de pesca, no deja subir los salmones, Sí. y Nadie dice nada, nadie controla nada, no pasa ¿y nada. dónde está todo el ambiente, el cuidado de la pesca, y todo lo que se te ocurre, la cuenca? No hay nada. No hay un control ciudadano sobre eso. Y te digo, llama a Carabineros y es inútil. Y yo creo que hasta aquí llegamos, Patricio. Yo creo que, pero veamos un poquito, antes de terminar, me gustaría ver todos los puntos más o menos así, en forma muy rápida. Bueno, por en ejemplo, la forma- planificación. En la planificación tú podrías hacer proyectos regionales, ¿Ya? de desarrollo regional, como Ya. por ejemplo nos quieren colocar la autopista en la zona lacustre, Freire, directo Bugón, y la pregunta es cuánto dinero de esa autopista va a quedar aquí. Cero. ¿Ok? Ya. O sea, nosotros ponemos los bienes, ellos usurpan y se llevan el dinero. Se llevan el dinero. Luego el tema de las zonas rezagadas, que es lo que estamos viendo con las escuelas, por ejemplo, de zonas rurales que están sin conexión de internet, Sí. sin conexión de ninguna especie y a nadie le importa. Están abandonadas. Planes regionales de turismo, pero por favor planes regionales de turismo que sean verdaderamente benéficos, en armonía con el medio ambiente. ¿Ya? Luego en la parte del proyecto, de la parte del presupuesto, el manejo de los dineros, cuánto dinero realmente nosotros podemos hacer en el presupuesto normal y el presupuesto regional, y cuánto va a quedar aquí o cuánto nos van a enviar desde afuera, y que tengamos efectivamente decisión en ese proyecto de presupuesto, y que no sea un presupuesto que sea letra muerta. Y en la parte de la coordinación, aquí hay un problema muy grave, porque siempre decimos que los sistemas públicos están actuando descoordinadamente. O sea, no hay una conexión entre el CEREMI, Secretario Regional Ministerial de la Vivienda, con el Secretario Regional de Indígena, con el Secretario Regional de Medio Ambiente. No hay una coordinación, no se entiende. Por ejemplo, si queremos alegar que tenemos un problema ambiental en la cuenca de la zona lacustre en Villarrica, Pucón, entonces tenemos que andar presentando uno aquí, otro allá, otro acá, otro acá.
Pero ¿por qué no se coordinan si tienen la misma información todos? Exacto. Y esto es lo que debiera hacer la coordinación entre las distintas entidades, es lo que debiera hacer nuestro gobernador. Correcto. Y yo te vuelvo a insistir, te vuelvo a desafiar, dime alguno de los candidatos que está hablando de esto. ¿Qué llamado haría usted a los candidatos? ¿Qué diría? ¿Qué ¿Qué es necesario que hagan? Que dejen de hacer campaña política como si fuera esto un show de un matinal. Globos, serpentinas, chayas, calendario, cornetas, trompetas. Hablen de lo esencial. No traten a la gente como si fuera tonto. Traten a la gente como lo que es. Personas inteligentes que tienen el poder de decidir, Patricio. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por lo que usted nos ha enseñado, con lo que nos ha explicado. Y bueno, y un llamado a todos los candidatos. Que hagan lo que dice el profesor Omar Ortiz, porque en realidad él, como estudioso de la Constitución, nos está dando una clase de lo que se tiene que tener en consideración para poder cambiar, ¿no es cierto?, este Estado de Chile y eso escribir en la nueva Constitución que se nos viene ya en la próxima votación. Le agradezco por su intervención y nos vemos en otro programa. Nos vemos en otro programa. Canal UDOL, El poder de la siempre gente. con la gente explicando, enseñando, educando, para que todos puedan votar de una buena forma y sepan por quién votar. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.